Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás? Hola, no, todo gracias por la invitación, pues, tanto a Diseño en Patio como a este espacio que están formando. Sí, mi nombre es Leandro Triana, soy egresado del programa de diseño y hago parte del taller Libre, que somos un taller de diseño gráfico e ilustración. Ok. Bueno, ahí hablemos de Libre, pero hablemos de la historia detrás de Libre Taller, ¿no? Primero, pues, ¿cómo surgió esta idea y desde dónde nace esto? Pues nosotros creo que no fuimos compañeros de ningún curso, pero yo sí participé de tu trabajo de grado con las libretas, entonces pues sería interesante porque pues sobre todo este espacio es para los estudiantes, ¿no? Y como una memoria de ese ejercicio, ¿no? El valor en ese momento recuerdo yo y lo mucho que me ayudó regresar a la libreta y andar con una libreta, ¿cómo era el más vale libreta en mano que no me acuerdo, que hojas volando? Entonces hablemos un poco de esa historia. Vale, bueno, pues Libre empezó con otros nombres, porque pues Libre somos dos personas, mi pareja, que es Juana Zúñiga, que también es egresada del programa de diseño, y yo. Empezamos con un nombre que se llamaba Monoman, que la idea era hacer simplemente libretas, o sea, no tenía otra intención que hacer libretas. Empezamos incluso con tapas en tela, cosas muy artesanal. Luego ya vimos que tenía que cambiar de nombre, entonces le colocamos Chupú. Seguía siendo la intención de hacer libretas. Eso empezamos como en finales de 2009. Estamos estudiando en la academia. Eh, de ahí ya para como 2015, 2014, le cambiamos a Libre, que ya lo enfocamos como un taller de diseño gráfico. No lo quisimos llamar estudio ni nada, porque para nosotros la palabra taller siempre era como ese espacio de experimentación, que incluso pues en la academia lo vivimos. Entonces quisimos conservar como esa parte del taller, porque nosotros empezamos con técnicas de encuadernación artesanal, impresión en serigrafía, impresiones alternativas también, y todo esto que llevaba a la experimentación un poco del libro, de la libreta como objeto, más allá de, digamos que fuimos como pensándola siempre como el objeto que era la libreta. En- a partir de eso, pues ya lo que es ahora como Libre Taller, pues ya se enfoca también en productos, en proyectos de marca, de ilustración y editoriales. Sobre todo la ilustración aplicada a proyectos, tanto para lo que nosotros vendemos como para otras personas. Y alrededor de eso, pues hemos ido trabajando durante casi ya más de 10 años, digamos. Pues hemos sido muy intermitentes, no es que lleguemos y pues ya que tengamos el super taller, ni nada, porque pues igual, digamos que parte, mitad como de la trayectoria ha sido en la academia, mitad ya como profesional. Entonces a nivel profesional pues hemos tenido otros trabajos en compañía de docente de nuestra institución. Yo he sido más como diseñador de empresas. Ahorita estoy como diseñador independiente y con el taller. Entonces digamos que sí han sido 14 años, pero se ha ido como cada año. A veces nos reinventamos un poco, ¿no? Pero lo que es ahora pues es como, sí, es el reflejo de lo que pensamos cuando iniciamos. Iniciamos como queriendo que sean libretas, pero ahorita ya lo pensamos como el producto, la libreta como algo editorial también. Mucho más. A mí me parece muy importante preguntar por qué análogo, por qué en un momento tan moderno, inteligencia artificial, tanta tecnología, ¿por qué análogo? Pues digamos que eso lo profundicé mucho en mi trabajo de grado, que fue, pues, en la academia. Yo trabajé con los cuadernos de bitácora porque me parecía muy importante pues conservar esa parte tangible y lo material dentro del proceso creativo. Digamos, no podemos simplemente limitarnos a que el computador nos va a dar las soluciones, cuando en realidad las soluciones somos nosotros. Para eso nos preparamos en una academia, ¿no? Por eso tenemos, digamos, 5 años en una universidad. Si no, pues voy y me hago un curso de inteligencia artificial en un mes y ya me puedo hacer cosas. Sí, pues no es la idea. Digamos que, que el medio no es el fin, sino la forma en cómo vos vas a proyectar tus propuestas gráficas. Y eso no solo es lo análogo, también pues hay que involucrar, hay gente que involucrar. Digamos, cuando yo hice mi trabajo de grado, comencé a ver muchas cosas de cómo
ilustradores de mucha trayectoria comenzaron a involucrar sus dibujos con la realidad aumentada. ¿Sí? O sea, ya hay un paso allá de cómo esos dibujos que están en papel se comenzaron a tomar movimiento, a integrarlos en los dispositivos. Eso hablemos de 2014, cuando un iPad era algo desconocido y, o sea, y que la gente ya estuviera trabajando en eso. Digamos que sí, o sea, como dicen muchas personas que el libro se iba a acabar cuando no es un computador, que porque el papel no ni qué, y hasta ahora seguimos sacando libros. Lo mismo dicen ahora, ¿no? Que la profesión del diseñador se va a acabar porque la inteligencia, no, porque pues, la inteligencia de por sí no es sola y no se alimenta del aire. La inteligencia artificial se está alimentando de lo que estamos produciendo muchos artistas, diseñadores, ilustradores, que incluso ahí hay ahí sí hay algo muy controversial que se está viendo en la industria, que es precisamente los derechos de autor de esas áreas. Pero para mí lo análogo siempre va muy a la mano del proceso de experimentación e incluso del desarrollo gráfico de muchas propuestas que uno puede hacer como diseñador. Sí, yo recuerdo en medio de esto, primero que pues para aquel entonces esta propuesta, aunque hoy día, pues no sé, diseño en patio hoy día se ve una gran propuesta de lo análogo, digamos que no sé si es una nueva ola, pero yo recuerdo, no sé, de pronto mejor memoria de eso, que en aquel entonces tu trabajo de grado, que además recibió una mención de Lauro, ¿no? Era como una innovación, era como que en medio de lo análogo era una innovación porque justamente había un boom después de los 2000 de toda la tecnología y todos los programas lo que podían hacer, y justo ya en el 2010 habían muchas oportunidades del 3D y bueno, había muchas cosas, y sale tu trabajo hasta donde yo recuerdo, obviamente pues bajo otros que estaban y que existían, pero había una potencia ahí y también había una reflexión alrededor del dibujo, ¿no? que hacía. De hecho, no sé si recuerdo mal, también había unos ejercicios de salir a dibujar a la calle y este tipo de cosas, que son ejercicios que empezaron a recobrar un poco la vida del dibujo y a dar ese valor. No sé si puedes comentar un poco de esto. Sí, digamos que el trabajo de grado inició y listo, hacíamos libretas, aprendimos a encuadernar, pues que también es otro proceso que es muy chévere también a entenderlo, pero yo no me considero un dibujante, entonces, yo mando por ahí, no. Pero yo comencé a hacer una reflexión en una libreta y a partir de eso comencé a escribir alrededor de qué es dibujar. Entonces digamos que cuando comienzo con esa reflexión, comienzo a entender que listo, no, mi trabajo de grado no se va a volver algo autobiográfico, porque ya me decían acá, no, eso no tiene nada que ver con diseño. Entonces comencé a involucrar la comunidad de estudiantes. Entonces ahí ya entraron unos procesos pedagógicos, incluso que hicimos talleres, hicimos salidas, hicimos encuentros, hicimos una serie de charlas también que se llamaron Encuentro de Cuaderno, donde invitamos gente, hicimos unos videos pues, de gente de Ambuera, de Popayán, y ellos nos hablaban mucho de esta reflexión acerca del cuaderno, de cómo lo involucraban dentro de sus procesos de creación, ¿no? Que era lo importante, cómo involucrar los cuadernos de bitácora, los procesos creativos, los procesos análogos, dentro de un proceso de creación como diseño. Que eso puede que no sea el fin, pero sí es el inicio de muchos proyectos de investigación-creación o incluso de proyectuales alrededor de la marca, de la editorial, de la ilustración. O sea, siempre debe estar esto, así sean unos rayones, pero esbozar las ideas es lo importante antes de sentarnos en un computador, que el computador muchas veces le decimos nos va a solucionar con X o Y. Entonces como que no hay que limitarnos del software. Pero sí, en ese momento sí fue como algo muy que se destacó porque hicimos una exposición, hicimos unas charlas. Entonces digamos que la puesta en escena también fue más allá de sustentar el trabajo grabado en una pantalla y decir esto fue lo que hice y estos son los resultados, sino que se evidenció todo el proceso en una exposición y eso fue lo que también llamó la atención. Sí, Bueno, yo era muy fan de los calendarios. De hecho, pues sí, hay unos calendarios muy bonitos que eran en serigrafía, ¿no? Papel, serigrafía sobre papel,
incluso había unos que ya los lograban a 3 tintas, y ya estoy mal, a 2 tintas, entonces no, eran súper bonitos, yo todavía conservo algunos, ¿sí? Pero quisiera hablar, ya que estamos en el marco de diseño al patio, quisiera hablar de tu participación en anteriores versiones de diseño al patio, porque pues también ahorita, pues antes de empezar, nos comentabas que participaste, ¿no? Y de hecho, pues como de los primeros estudiantes, yo no fui organizador de diseño al patio, por ejemplo, en mi época de estudiante, sino partícipe, pero bueno, pues chévere contar esa experiencia. Sí, digamos que, pues sí, fue como eso que fue, no me acuerdo bien los años, pero sí había un grupo de estudiantes junto a un profesor, pues que, pues, Es flemático. sí, Javier García. Él lideró como esos procesos y estuvimos con otros compañeros que estuvieron pues más liderando, yo iba a ser como parte, pero no tan, pero sí en la organización, en los montajes y todo eso. Fue una etapa muy chévere que también ayudó a evidenciar los procesos que está haciendo la academia para la gente de afuera, ¿no? O sea, algo como que de puertas para acá todo el mundo dice, sí, muy lindo el diseño, pero afuera la gente lo entiende y la industria tampoco entiende qué hace un diseñador y que para qué cobra por hacer X o Y cosas. Entonces digamos que en esa época fue muy importante el diseño al patio porque ayudó a evidenciar y a exponer los proyectos que estaban haciéndose en la academia. Porque muchas veces se quedan ahí en el aula de clase y muy lindo y felicitaciones, sacaste 5 Y ya. y en las vacaciones se deterioró el trabajo. Pero ahí lo llevamos a un ámbito expositivo también, que es otro formato que como diseñadores nos enfrentamos también. Y donde había gente que no tenía nada que ver con el diseño y vos tenías que hablarle y que ella te entendiera y dijera, qué chévere esto, cómo me puede contribuir. Incluso mucha gente hacía contactos. O sea, una etapa muy chévere porque también fue, o sea, hubieron muchos proyectos en los talleres que se resaltaron también y eran muy destacados y se ayudó a eso, a dinamizar un poco que no fuera solo la entrega del salón y con los mismos de todo el semestre, sino con otra gente que ayudara, que evidenciara y se viera lo que se está haciendo en el programa de diseño gráfico, porque pues hay que destacar que es el único, pues hay 2 programas profesionales aquí en Bogotá, ¿no? Entonces hay que mostrar y evidenciar qué es lo que se está haciendo. Y que todavía siga vigente porque pues, es ya mucho tiempo y la gente ya va tomando conciencia. Como decías, no solamente la gente de adentro, sino también mostrar nuestro trabajo a la gente de afuera, que nos conozca. Sí, yo creo que es un espacio para hacer contactos también Sí. y evidenciar lo que y enfrentar al estudiante de que no es simplemente y yo a veces a mí me invitan a hacer jurado de trabajos de grado o de trabajos de talleres y el estudiante muchas veces se enseña que se va a responderle al profesor por la nota y en realidad la nota no te va a servir de nada cuando seas profesional. O sea, listo, te gradúas, pero lo que te va a servir es lo que vos sabes hacer y cómo puedes mostrar eso a las personas y cómo incluso exponer tu trabajo, vender tu trabajo también, porque eso también, pues digamos que como taller, enfrentarse a una feria, listo, uno dice, no, sí, hago unos productos y vendo, no, hay que saber vender también, porque si vos te quedas ahí esperando que la gente solo te pregunte, pues no vas a vender. Y eso también es parte de cómo, de qué discurso vas a manejar en tu trabajo gráfico y en tus productos, ¿no? Porque al fin y al cabo estás haciendo para que la gente también se apropie de eso. Y yo creo que Diseño al Patio nació con esa intención de mostrar y de enfrentar al estudiante al exterior también, para que vea hacer su otra realidad muchas veces. A veces es como la academia encerradita, pero afuera hay otras dinámicas que ayudan a que uno se exprese mejor y haga las relaciones, que es muy importante. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles también, ¿no? Que se habla del choque profesional luego de ser estudiante y cuando sales y la industria espera otra cosa, ¿no? Y más una industria regional, ¿no? Que siempre pues se ha pensado como, bueno, hay muchas personas que piensan que se debe responder a las necesidades únicamente de la industria, hay otros que dicen que debe ser variado, otra cosa dice el ministerio, otra cosa piensan los diseñadores, bueno, entonces ahí hay como una mezcla de cosas
que pues hacen parte de esa problemática, ¿no? Pero quisiera como hablar ya de tu etapa profesional y además de cómo mezclarla con libre y este ejercicio, ¿no? Cómo te fue y te ha ido en ese entorno de decir, uy, cómo es la industria, qué necesita y yo cómo qué puedo alimentar de libre o que el libre que le puede alimentar a mi trabajo como diseñador. Sí, digamos que pues cuando uno sale siempre el choque es como que bueno, ¿qué voy a hacer? Pues nosotros teníamos la libre, pero digamos que uno mientras está estudiando tiene un sustento familiar, así sea poco o nada o mucho, pero pues tenés aire. Pero ya cuando estás como, pues ya salí, ya eh, tenés que pues vivir, ¿no? Como dicen, ganarte la papita porque si no pues, o sea, del amor al arte pues nadie. Sí, no. Pero ese amor lo lleva a uno a crear proyectos pues chéveres que te ayuden también con esa parte y donde pues uno no, el foco no va a ser siempre pues el dinero, sino pues cómo eso que vos haces te ayuda. Pero pues yo cuando yo salí sí trabajé en una empresa local, en donde pues es una dinámica del diseño muy comercial, muy de hacer y hacer y hacer, que no es malo. Yo digo que todos los diseñadores deben tener esa etapa porque es una etapa que te ayuda a agilizar muchos procesos, pero es una etapa también que te lleva como a repensar también pues qué estás haciendo con todo, ¿sí? Hay gente que le gusta esa dinámica, yo duré cierto tiempo y ya dije no más, No más. sí, pero me ayudó mucho, o sea, fue una etapa que pues sí, económicamente me ayudó mucho, creativamente y a nivel, digamos, de procesos uno entiende otras dinámicas que también muchas veces en la academia no se entiende, que es trabajar con gente de otras disciplinas independientes del diseño. Y a la vez, pues nosotros trabajamos con libre, o sea, íbamos a ferias, a Cali, seguíamos sacando producción. Digamos que al inicio libre era como que las ilustraciones que teníamos, nos poníamos en tapas, ya después comenzamos a pensar en colecciones. Entonces vamos a trabajar las ilustraciones propias para la producción. Eso también ayudaba como a compensar un poco el trabajo de oficina, digámoslo así, y el trabajo de aparte, independiente. Pero sí, digamos que a nivel local hay, o sea, se puede decir que es un círculo muy cerrado de oportunidades laborales, que a veces están bien pagas, a veces están muy mal pagas, pero digamos que hay grupos de diseñadores que han abierto caminos aquí, ¿no? Han creado sus estudios o sus laboratorios de diseño también y han comenzado a dinamizar otras dinámicas laborales que como diseñadores podemos crear. O sea, muchas veces nos quedamos esperando que nos llegue el trabajo y uno mismo puede crear. ¿Sí? Yo creo que a mí me ayudó mucho esta premisa del diseñador como autor también, entender que no solo puedo trabajar para un cliente, sino que como diseñador también puedo crear, puedo hacer una exposición, puedo, sí, crear productos, crear libros, o sea, dinamizar mucho más el trabajo creativo y no esperar, como decían ayer, incluso en la charla, esperar que llegue el correo diciéndote tienes que hacer esto, las fechas son estas, vos puedes crear tu brief, hacer tus... Yo creo que eso nos ha permitido con Libres, aparte de tener pues, trabajos de oficina y eso, tener otros proyectos que muchas veces son. Pero pues yo ahorita sí estoy como más freelance, pues yo me enfoco más en trabajo de tipografía, diseño de tipografía y editorial y pues lo trato de combinar un poco con el taller de encuadernación. Pues la idea también es como ir evolucionando hacia esos productos editoriales. O sea, la libreta no como el objeto de vender, sino que sea tenga una intención más allá de eso. Y yo creo que pues aquí a veces uno se siente un poco como alejado en todas las dinámicas que hay en el diseño en otras ciudades, incluso a nivel nacional, internacional, porque el diseño se está moviendo constantemente. Entonces, digamos que yo creo que aquí hay muchas oportunidades de generar esos tejidos para que el diseño se visibilice más allá de la academia. Yo, pues ya vamos como cerrando el espacio pues es interesante para mí dos cosas, ¿no? Acabar de ver ya esa exploración tipográfica que estás haciendo en tu trabajo, pero también me surgía un poco la duda
ya como experiencia, porque ya que ustedes han sido como de los primeros talleres en sacar productos editoriales desde acá, yo sé que también mandaban a imprimir en otros lugares, que aquí eran como difícil ese proceso, algunas cosas las harían ustedes. ¿Cómo fue ya enfrentarse lo digo así, no sé, al nivel de las otras ciudades que de pronto tienen otras facilidades, otras dinámicas tenían un poco más de experiencia, ¿no? Entre su comunidad? Pues no sé, como para ir ya. Pues yo creo que el taller nos ha permitido precisamente eso, ir a otras ciudades, mostrar nuestro trabajo y la verdad sí siempre ha sido bien aceptado, o sea, no estamos muy alejados del nivel, digamos, dentro de la industria, pero sí al estar como un poco como alejados acá, nosotros empezamos a involucrar sistemas de impresión, pues como alternativos que es la risografía. Acá no hay una máquina risográfica. Antes, en esa época, cuando sacamos los primeros calendarios en risografía, era en Bogotá. Entonces todo era comunicación a distancia y preparar un archivo para risografía no sabíamos, entonces tocó aprender. O sea que... Y eso, digamos, incluso de los chicos que nos imprimían en Bogotá, decían, no está muy chévere el trabajo, ¿entienden? Sí, o sea, es un sistema de impresión más. Entonces, no, yo creo que lo que se está haciendo en el Cauca no está muy alejado de lo que estaba. Yo creo que nos falta es visibilizarlo, hermano. No creer que es solo aquí y aquí, sino que hay que mostrar, hay que ir a ferias a Cali, a eventos a otros lados, hay que usar las plataformas en pro de eso. También las plataformas digitales nos ayudan también a mostrarlos y que otras personas nos conozcan en otros lados. Porque incluso nosotros, digamos, con los productos podemos de aquí enviamos a Bogotá, a Cali, tiendas, a Medellín, o sea, de esa manera también nos pueden conocer y también pues uno mira qué está haciendo en otro lado, sin ir que a la copia y que decir, voy a hacer este mismo, sino que como yo también aporto desde mi gráfica y de mis procesos a esa industria, porque es una industria que está en movimiento constante y reinventándose y repensándose muchas veces. Bueno, no sé, Vanessa, si quiere preguntar algo más. Si no, vamos a hacerle. No, ahí está. Bueno, pues nada, recordar que este espacio es un espacio pues, que surge dentro del diseño al patio, una iniciativa que también está siendo promovida por el Grupo de Investigación, Diseño y Sociedad, apoyada por el Laboratorio de Audiovisuales y en este caso por el Laboratorio de Fotografía, por supuesto pues dentro del programa de diseño gráfico y pues agradeciendo a Leandro por asistir a este espacio, conversar de su experiencia. Vanessa, también muchísimas gracias por acompañar. Y pues hay algo de cierre que tiene que ver más bien como que, no sé, uno como que en la vida, tanto profesional como personal o bueno, etcétera, en esas distintas dimensiones uno suele tener algo o como esos mantras o esas filosofías que le siguen dando pie a seguir adelante, ¿no? Entonces, no sé si en cualquiera de esas dimensiones, personal, emocional, etcétera, hay algo que quisieras recalcar o resaltar o que te parezca importante volver a mencionar o que dices, yo creo que esto es algo que me gusta a mí recordar siempre, ¿no? Para cierre. Pues digamos que siempre, pues, digamos, como diseñador siempre hablo como enseñé. Para mí es muy importante que sigan explorando, o sea, que sigan, o sea, nunca dejar esa inquietud y no dar por sentada siempre las cosas. Que creo que el diseño es un proceso muy dinámico que hay que pensarlo todo el día. Okay. Bueno, muchas gracias, Leandro. Gracias a ustedes por help.